Les bendiga. Estamos gozosos, ¿verdad? En el Señor. Jueves 8 de la noche. Bueno, gloria al Señor. Aquí estamos diligentes y valientes. Porque a veces nos da pereza, ¿no? Un jueves 8 de la noche nos puede dar un poquito de locha. Pero bueno, aquí estamos en el nombre de Cristo Jesús. Somos diligentes en el Señor. Al Señor le gusta eso. Al Señor le gusta cuando nosotros somos diligentes, cuando nos disponemos para Él. Lo más importante de la vida del creyente es la disposición para con Dios. Sin importar nuestros errores, nuestras equivocaciones, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, pero que nos dispongamos para Él. Porque el único que nos puede perfeccionar es Él, Cristo Jesús. Hasta cuando Él venga, Él es el único que puede perfeccionar nuestras vidas. Nosotros nos equivocamos a diario, nos equivocamos, ¿o no? ¿O nos equivocaron hoy? Hoy yo cometí ahí un errorcillo en la oficina, pero Dios es bueno, ¿sí o no? Yo no me canso de decir, cada que yo subo a este atrio, que el Señor lo permite que yo suba acá, decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mire que yo en mi Face agregué un amigo, pero yo no sabía quién era él. Yo lo agregué, él se llama Mario Moreno y él es ateo. O sea, yo de entrada sabía por sus comentarios y todo que él es ateo. Entonces, todavía no hemos empezado la palabra, ¿no? Dios sabe cómo hace las cosas. Este señor es ateo y entonces no sé por qué el ateo siempre quiere desvirtuar las cosas de Dios. O sea, digamos que uno no se mete con el ateísmo, uno nunca está atacando al ateo, todo lo contrario, uno lo que está es como amándolo en el amor de Cristo, ¿no? Si Él le permite que uno le comparta de la palabra de Dios y del Señor, pues uno lo hace diligentemente, o yo lo hago diligentemente, pero uno nunca anda atacando a nadie de ninguna manera. Pero el ateo, pues no sé, este señor tiene esa particularidad, que alguien coloca, por decir algo, cubro a mi familia con la sangre de Cristo, entonces él llega y dice, uff, como quien dice terrorista, ¿no? Porque está diciendo que cubre a su familia con la sangre de Cristo, pero él lo dice en su ignorancia, porque él no sabe realmente la connotación que nosotros conocemos de lo que representa la sangre de Cristo, ¿no? Pero para él si eso es sangre, entonces eso es malo, ¿ya? Y entonces él lo hace notar así en el Face. Y yo lo veía, pero yo no aguanté. O sea, uno a veces siente ese celo santo, ¿no? Entonces yo no aguanté porque puso un video donde quería dar a conocer quién era más malo, si el diablo o Dios, con muchos versículos bíblicos, ¿no? Te lleva la palabra de Dios. Entonces él lleva, por ejemplo, cuando a Eliseo unos muchachos se burlan de Eliseo y sale un oso y se come o mata a esos muchachos, ¿no? O lo mismo cuando va y hace matar a todo el pueblo filisteo, o cuando Sansón arrasa y mata pues a mano de filisteos. Entonces él trae a colación todos esos pasajes bíblicos, entonces hace ver a Dios como el más malo, ¿ya? Pero entonces yo no aguanté y yo le escribí. Entonces yo le puse, amigo Mario, le puse yo, no entiendo cómo quieres tú hacer ver bueno o malo a Dios o al diablo, porque si de esa manera, ¿cómo quieres tú hacer ver bien a Dios o al diablo si tú no crees ni en Dios y menos en el diablo, porque el diablo es creación de Dios, porque él es un ángel de Dios, lo creó Dios? Entonces el hombre llega y me dice, no, es que los ateos creemos, pero en algo que se pueda evidenciar. Y le dije, precisamente, Mario, si tú estás haciendo ese comentario, tú estás evidenciando la existencia de Dios porque quieres hacerlo ver bueno o malo. Vea, ese señor se vino con una cantidad de mensajes después al Face
pero una cosa impresionante cómo ese muchacho o ese señor empezó a mandar mensajes referentes pues atacando al cristianismo y la palabra de Dios. Eso lo ofendió, pero yo creo en el nombre de Cristo Jesús que más que ofendido, ese hombre está tocado. Ya, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo no sé, yo he tenido ese sentir. Y él se llama igualito a un profesor que yo tuve en el colegio de geografía. Y ese profesor era ateo. Y yo estoy por creer que ese es mi profesor. Es más, le dejé un mensaje ya por el chat, pues, diciéndole, Mario, ¿tú fuiste profesor del Colegio María Auxiliadora en Buenos Aires, Cauca? Porque si es así, profe, mucho gusto en saludarlo, le dejé yo el mensaje, pero él no ha contestado. Esperemos a ver mañana qué dice. Pero a lo que voy es que, mire, nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere hablar esta noche. La voluntad de Dios en nuestra vida, o el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, yo no sé si ustedes se han preguntado cuál es el propósito de Dios en su vida. Porque es que a veces andamos haciendo tantas cosas, pero no sabemos realmente el propósito de Dios en nuestra vida. A veces podemos andar, como dice la propaganda, en el lugar equivocado. Andar haciendo lo que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Cierto? Mire, yo quiero que vayamos a la palabra. Primero, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es el propósito definitivo de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el principal propósito para un creyente en su vida? En su vida aquí en esta tierra, en los 70, 80 años que podemos vivir aquí y estar pues gozosos en el Señor. ¿Cuál es ese propósito definitivo en la vida de un creyente? Ser salvo, dice don Plinio, pero ese es mi meta ya. Eso es a lo que debo llegar, ¿sí o no, don Plinio? Ese, digamos que mi caminar en mi vida de la mano del Señor, de su palabra, hace que yo al final tenga una salvación, ¿cierto? Ese es lo que el fruto, lo que yo voy a tener. Ese es el principal galardón que nosotros tenemos, que es la salvación. Eso, mejor dicho, eso es lo más preciado. Eso es el tesoro más preciado que un ser humano tiene, que es la salvación. No hay nada comparado con la salvación. O sea, nosotros a veces, aprovecho ahí la opinión de don Plinio para acotar algo. A veces nosotros queremos tener muchas cosas, nos afanamos por muchas cosas, sabiendo que tenemos lo más importante, que es la salvación. Eso mire, eso lo pagó Cristo Jesús con su sangre. Y usted lo recibe, ¿por qué? Porque cree, porque lo confiesa. Dice Romanos 10, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él murió por nosotros, nosotros somos salvos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el propósito de nosotros aquí, antes de ser salvos, ¿cuál es? O sea, en tu vida, en tu cotidianidad, tu propósito principal. Mire, vámonos a la palabra de Dios, vámonos a 1 Corintios 10:31. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31, dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que nosotros hagamos, trabajemos, hagamos lo que hagamos, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que todo lo que nosotros hacemos es ¿para qué? Para glorificar a Dios. El principal propósito de nuestra vida, o la voluntad que Dios, o lo que Dios quiere en nuestra vida, es que lo glorifiquemos a Él. Eso está por encima de cualquier otra cosa que usted quiera hacer. Y eso va con el principal mandamiento, ¿sí o no? ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, cuando usted va a glorificar a Dios, es porque usted lo ama a Él por encima de todas las cosas. ¿Y cómo glorifica usted al Señor?
¿Ah? Obedeciendo. Esa es la premisa del creyente, obedecer. Ahorita la pregunta es, ¿somos obedientes? A veces no, a veces sí, pero si ponemos en la balanza un no o un sí, que pese más el sí. Porque así es cuando usted se da cuenta que el Señor realmente se ha aumentado en usted, ¿verdad? O sea, si usted cometía errores, pecados, ahora los comete menos. Es más, usted hay pecados que ya comete, o si usted peca, que peque involuntariamente. Ya no que sea de una manera voluntaria, como de pronto lo hacías antes. Cuando tú conoces la palabra del Señor y tú conoces los estatutos, el reglamento del Señor, entonces tú ya tienes que conducirte conforme a esos reglamentos, conforme a esos estatutos, conforme a esas reglas. Entonces, si el Señor dice, no matarás, y usted antes mataba, pues usted ya no lo hace. Lo digo porque hay hombres que han sido sicarios y se han convertido al Señor. ¿Sí o no? Hay sicarios que son del Señor y el Señor tiene el poder para hacerlo, para convertir un sicario y llamarlo y llevarlo. Bueno, para no ir más lejos, Pablo, ¿era o no era un sicario? El apóstol Pablo. ¿Y el Señor no lo convirtió a él? Era un sicario, entonces ese hombre mataba cristianos a diestra y siniestra o los mandaba a matar por orden de él. Porque a él el rey, el gobierno romano le dio la facultad de ir a perseguir los creyentes. Y él lo hacía. Fuera con su propia mano o fuera que mandara a quien fuera a asesinar cristianos. Entonces Dios puede hacer que el asesino venga a él. Entonces como usted mataba, ya usted no lo hace más. Entonces ese es uno menos. Si usted era fornicario o adúltero, y la palabra dice que si usted es casado, sea un hombre de una sola mujer. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Entonces usted es hombre de una sola mujer. Así le pasen reinas de belleza por el lado. Porque es que pasan. Y entonces le pasan a uno las mujeres, parecen Yayita. ¿Ustedes se acuerdan de cómo era Condorito? ¿Se acuerda de Yayita? Eso era así, una cosa así, una muñequita así. Ahorita las hacen así, pero las hacen. Y entonces, ¿usted cuántas yayitas no encuentra en el camino todos los días? Como hombre le pasa, pero como usted está en el Señor, usted deja que la yayita pase. Y usted puede hacer así, pues entonces usted, uy, Señor, me cubro con tu sangre. Eso estaba que me escuche el profesor Mario, ¿no? Entonces, nada, uno... Listo, entonces ya no fornica, ya no adultera. Ah, bueno, adulterar para el casado y fornicar para el soltero, Felipe. Entonces usted tiene que conservarse para cuando le llegue la mujer que el Señor tenga para usted, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, hay un ejemplo de un jugador muy famoso, Kaká, a usted que le gusta el fútbol. Kaká tiene un testimonio muy bonito y es que llegó virgen al matrimonio. Y un hombre con tanto dinero, con tantas modelos pasándole por el lado, pero llegó tanta fama y llegó virgen a su matrimonio. Un hombre creyente de Dios, porque él es creyente, declarado por él mismo, ¿no? Y así. Entonces, cuando coloquemos los no y los sí, pues que pesen más los sí, porque ya el Señor se ha ido aumentando en nosotros. Entonces nuestra vida ya es ¿para qué? Para glorificar. Mire, sea que comamos, que bebamos o hagamos cualquier cosa, todo lo que hacemos es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, el propósito de nuestra vida como creyentes es ¿qué? Glorificar a Dios. Pero también hay otro propósito. ¿Y es cuál? Que el evangelio y el reino de Dios se expanda. Ese es el otro propósito fundamental de un creyente. Entonces, no debemos cambiar nuestros roles. Si nosotros pertenecemos a un gobierno, que es el gobierno de Cristo, mire, ahí están las dos primicias. Glorificar a Dios y hacer que el reino de Dios se expanda. ¿Y quiénes son los llamados a hacer eso? Pues nosotros somos los llamados a expandir
el gobierno de Dios o el reino de Dios. Entonces les decía yo hoy la anécdota que tuve con mi profesor, creo que es mi profesor Mario el ateo, ¿cierto? Entonces yo ¿qué quiero? Expandir el gobierno de Dios en ese varón, que el Espíritu Santo lo toque, que el Señor lo toque y que ese varón conozca de Cristo y sea salvo, don Plinio, porque al fin y al cabo lo que queremos es que, lo que nosotros queremos y anhelamos es que todas las personas sean salvas. Al fin y al cabo es el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros expandimos el gobierno, el reino de Dios, el evangelio del Señor, lo que estamos buscando es la salvación de todas las personas, por amor a esas personas, porque el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted ama a Dios y ama a esas personas, pues usted ¿qué quiere hacer? Expandir el gobierno de Dios en esas personas. Muy sencillo, esos son los propósitos fundamentales de la vida de un creyente. No son más, esos dos. Lo demás que usted haga en esta vida, los propósitos que usted tenga, los que usted pone en diciembre, si es que los pone, o si ya los, como usted ya conoce que el nuevo año judío es ahorita en agosto o en septiembre, entonces usted los pone en septiembre, sus propósitos para el nuevo año, esos propósitos, ¿saben qué son para Dios? Añadiduras. Todo lo demás que usted le coloque al Señor, sea una empresa, sea un estudio, sea la profesión, sea sacar, no sé, su negocio adelante, sea lo que sea, esos son añadiduras para el Señor. Y esos son propósitos personales suyos, que obviamente usted los tiene que colocar en las manos de ¿quién? De Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que tampoco nos podemos equivocar. A ver, vamos a hacer una aclaración. Cuando el Señor dice que mi propósito como creyente es que el evangelio se expanda, no quiere decir que usted tiene que ser pastor, apóstol, gracias don Plinio, profeta, evangelista, pastor o maestro. No necesariamente, así me los aprendí, así me los enseñó el apóstol, ¿no? Qué buen profesor que tuvimos. Apóstol, profeta porque da la dirección, evangelista porque este es el del amor, el pastor porque este es el del anillo, el del compromiso, y este que es el maestro, que es el de los pequeños detalles, que llega a cualquier lado, rasca hasta el oído. ¿Sí o no? Así no lo enseñó, y así me lo, pero cuando el Señor dice que hay que expandir el gobierno o evangelizar, Él no está diciendo que usted tiene que tener esos 5 ministerios y ir a ejercerlos como tal. No, puede que el propósito real del Señor en usted es que usted sea médico, pero desde la medicina, imagina que usted sea médico, entonces usted está en su consultorio y le llega un paciente y le llega enfermo. Pues el médico atiende enfermos, ¿sí o no? O bueno, al menos que sean exámenes de chequeo, pero por lo general es alguien que algo le duele o algo le pasa. Entonces, si es un hombre de Dios, va a orar por esa persona, lo va a chequear con amor. Bueno, aquí, mire, no te preocupes, mira, el Señor tiene control de tu vida, vamos a hacer lo que humanamente podemos hacer, yo como profesional, tú disponte como paciente, pero que sea el Señor obrando en tu vida, varón, porque Dios te ama. Yo haría eso como médico, ¿sí o no? ¿Y qué está haciendo ese hombre ahí? Llevando el evangelio del Señor, expandiendo su reino. ¿Y está cumpliendo qué? El propósito como creyente, expandir. Entonces, si usted estudia, pues desde allí donde usted está, en su universidad, en su colegio, en su escuela, expanda el gobierno de Dios. Si usted vende, lo que venda Alex, usted allá, hermano, señora, Dios me le bendice, no sé qué, le compró o no le compró, Dios le bendiga, Cristo le ama, y usted expande el gobierno de Dios. Y así cada uno en cada una de nuestras ocupaciones. Pero lo que no puede pasar es que pasa un día, pasan 2 días, pasó la semana, pasó el mes y usted no habló de Cristo. Eso sí no puede pasar, porque el propósito suyo es expandir el gobierno de Dios en esta tierra, el evangelio, porque es una manera también de glorificarlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando usted le habla a alguien del Señor, de Jesucristo, ¿usted qué está haciendo?
usted está glorificando a Dios. Usted está diciendo lo hermoso, lo bello, lo amable, lo misericordioso que es el Señor. Me acuerdo de otra anécdota con el ateo de hoy, hombre, es que me da risa. Él me dice que cuando él llega y dice, es que todo mundo dice que Dios es amor. Y entonces yo le puse, erras, también es fuego consumidor. Ese hombre, uy, Dios mío. Bueno, pero la verdad que mi deseo es que el varón conozca al Señor. Y el propósito es ese, vamos a ver que sea el Señor haciendo la obra para que ese varón conozca al Señor. Entonces cada uno tiene diferentes propósitos, vamos a verlo rápidamente en la palabra de Dios. Vamos a Isaías 49:1. Isaías 49:1, ¿llegamos? Dice, oídme costas y escuchadme pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi padre tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando ahí? Isaías. ¿Lo volvemos a leer? Imagine este hombre lo que está diciendo, vea. ¿Cómo glorifica este hombre al Señor? Dice, oídme costas y escuchadme pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. El Señor llama a Isaías. Vamos a Jeremías 1:5. Rápidamente, Jeremías 1:5, este lo conocemos mucho. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí está siendo Jeremías apartado para Dios, para un propósito específico. Mire, aquí lo que estamos viendo ya son propósitos específicos en cada una de las personas. Ahí el Señor está llamando ¿a quién? A Isaías. ¿Está llamando a quién? A Jeremías. Y los llama para un propósito, para hablarle a un pueblo, para profetizarle a un pueblo, para decirle a un pueblo cómo tienen que hacer las cosas, cómo deben comportarse. Mire que cuando nosotros expandimos el gobierno de Dios, somos profetas también, porque nosotros damos dirección a la gente. Somos llamados a dar esa dirección a las personas. Y vamos a Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Aquí está hablando el apóstol Saulo o Pablo, como lo conocemos aquí en la Reina Valera. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. 3 hombres de Dios: Isaías, Jeremías y el apóstol Saulo. ¿Llamados por quién? Por Dios. ¿Y dice desde cuándo? Desde el vientre. O sea que nosotros desde el vientre hemos sido apartados o hechos para un fin específico en esta tierra. De ahí que nosotros a veces somos, voy a decir una palabra fea, fuerte, pero a veces sucede, infelices. Cuando usted está en la tierra haciendo algo por lo cual Dios no lo llamó, usted es infeliz. Le puede pasar aún al mismo creyente, porque anda haciendo algo que Dios le dijo que no hiciera. Y entonces es infeliz. Mire, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Últimamente habla mucho de James Rodríguez, a los que nos gusta el fútbol, no porque nos gusta el fútbol, ya hasta cada 8 días vamos a jugar. Y está buena la cosa, me gusta el fútbol. Pero entonces, James Rodríguez, un peladito de 23 años, ¿y qué es lo que le gusta a él? Jugar fútbol. Y por eso que a él le gusta y por lo cual Dios lo equipó de un talento muy grande,
ese hombre tiene todo el billete del mundo. Y yo creo que él no se preocupa por la plata, ni por dónde vive, porque ahí pasaban la sede donde vive allá en el Madrid. Es una cosa impresionante. Talento de Dios en ese peladito de 23 años que ya tiene todo. Ahorita, tú puedes tener talentos de parte de Dios y en esos talentos vivir cómodamente, vivir en gracia, o sea, vivir contento, vivir feliz. Pero si no tienes a Cristo, no pasó nada. Pero mire lo triste que puede suceder con nosotros los creyentes, que podemos tener a Cristo, ser salvos, don Plinio, pero tener una vida infeliz aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque estamos haciendo otra cosa. Entonces, en eso que Dios quiere, en eso que Dios no quiere que hagamos, a veces nosotros nos afanamos y somos tercos en seguir haciéndolo. Y lo hacemos y le damos y le damos y le damos y la cosa no sale y no sale y no sale, pero nosotros estamos empeñados en seguir dándole, sabiendo que esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. De ahí que nosotros tenemos que ¿qué? ¿Ser qué? Sabios. ¿Y quién nos da la sabiduría? Vamos a la palabra de Dios. Vámonos, Santiago 1:5. Vamos a Santiago. ¿Qué nos dice Santiago 1:5? ¿Cómo dice? Leámosla todos en voz alta, los que trajimos la Biblia. Eso. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, a Yahweh, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, nosotros debemos tener la sabiduría para saber si lo que estamos haciendo va conforme a la voluntad de Dios o no. Si nosotros vemos que hacemos una cosa, hacemos otra, y la cosa no resulta, algo pasa, algo tiene que pasar, algo no tiene que estar funcionando bien. Entonces, ¿qué le toca a nosotros como creyentes? Ahí está, pedir sabiduría ¿a quién? A Dios. Entonces usted va, entra a su aposento, a su cuarto donde usted ora, no sé, el lugar que usted más le guste para entrar en comunión con el Señor, y usted entra en esa comunión con el Señor, y entonces empieza a decirle, bueno Señor, yo le hago aquí, le hago allá, hago acuya allá, y la cosa no sale. Entonces muéstrame Señor qué es lo que estoy haciendo mal, o si esto que estoy haciendo conviene o no conviene, porque pueden haber dos decisiones que yo pueda tomar. Mire, cuando nosotros tomamos decisiones de dos alternativas que nosotros podemos decidir, es decir, podemos tener dos alternativas. ¿Cuál escojo? ¿O esta o esta? ¿Sabe cuál es la de Dios? La que usted le trae paz, donde usted se siente tranquilo. Porque es que la decisión no solamente puede ser solamente en la parte económica, porque usted puede tener dos decisiones. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una decisión, quedarse trabajando en Cali, un trabajo en Cali, donde está su familia y usted se encuentra radicado y tiene su congregación. Y le van a pagar, un ejemplo, 3 millones de pesos. Pero llegan y lo llaman de una empresa de Barranquilla, ¿cierto? Y dice esa empresa de Barranquilla, le vamos a pagar 15 millones de pesos, ¿cierto? Y usted, bueno, Señor, inmediatamente usted que tiene que ir, Santiago 1:5, lo acabamos de decir, pídale a Dios ¿qué? Sabiduría. La sabiduría es para tomar decisiones. Las mejores decisiones las tomamos es por eso, porque le pedimos sabiduría al Señor para hacer las cosas. Entonces usted va y le pide dirección al Señor qué tomar.
y usted dice Barranquilla 15 millones de pesos, y usted, uy señor, Barranquilla 15 millones de pesos, y usted de pronto está inclinado por Barranquilla 15 millones de pesos, pero el Señor dice no, Cali 3, y usted Barranquilla 15 y el Señor Cali 3. ¿Por qué? Y entonces usted está en esa lucha, pero cuando usted toma la decisión Cali 3 y usted siente esa paz, créame que, yo no sé, por eso decimos que nosotros tenemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu, a nosotros el Espíritu nos trae paz, nos trae refrigerio en la decisión que tomemos. Cuando usted siente esa tranquilidad y esa paz, usted dice, esto es de Dios. Pero cuando usted toma la decisión y dice Barranquilla y usted se fue para Barranquilla, pero usted no tiene paz, usted, hay algo que lo chuza, hay algo que lo mueve, hay algo que no lo deja tranquilo, créame que ese es el Espíritu Santo que le está diciendo, ojo que por ahí no es, ojo que por ahí no es, ojo que por ahí no es. Pero a veces somos tercos, porque es que nosotros somos tercos, me incluyo, ¿sí? Y le damos a veces por donde Dios quiere que no le demos, y porfiamos con Dios, y hasta que nos damos en la cabeza, porque yo sí me he dado en la cabeza, yo he porfiado con el Señor, pero bueno, Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Mire, dele un aplauso al Señor, dele ese aplauso al Señor, que aquí estamos es para glorificar al Señor. Mire, leamos Isaías 32, 17. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Se da cuenta? Que cuando usted hace las cosas en justicia, es decir, como Dios quiere que usted las haga, eso es en justicia, usted encuentra reposo, encuentra paz y encuentra seguridad. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es simple. Pero cuando usted no obra en justicia, es decir, cuando usted hace las cosas a su manera, a su antojo y a su amaño, es todo lo contrario. Entonces usted encuentra intranquilidad, usted encuentra zozobra, usted encuentra sosiego, no encuentra la paz, no anda reposado. Y el Señor dice, ven a mí, que yo ¿qué? Te haré descansar. El Señor quiere que nosotros estemos en el ¿qué? En reposo, en descanso, pues no en la hamaca ni acostado, nada, no, el Señor dice que seamos diligentes, pero sí cuando somos diligentes en Él, encontramos ese descanso y encontramos ese apoyo en el Señor. Hoy la prédica va a ser muy corta, pero que sea sustanciosa. ¿Sí hemos recibido hoy del Señor? Gloria al Señor, me agrada eso, los veo muy atentos. Gloria al Señor. Vamos a terminar con 2 versículos. Vamos primero a Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3. Del 5 al 6. Mire, el único que nos guía a nosotros es el Señor y la palabra del Señor, porque la palabra es lumbrera a nuestro camino, ¿no? Entonces dice así, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a encontrar caminos torcidos, que no son. Pero ¿en quién debemos fiar? ¿En quién debemos confiar? En el Señor, el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía ¿a qué? A toda la verdad. Hermanitos, eso es lo que quiere el Señor,
que nos fiemos en el Señor, que no nos dejemos engañar, que tengamos la confianza en Él, que caminemos con Él, que Él nos lleve, que Él nos dirija, que nosotros todo lo pongamos en las manos del Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Y para terminar, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que nos va a perfeccionar a nosotros? Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Él, mire, nosotros confiamos nuestro camino al Señor, nosotros nos dejamos guiar por Él y vamos a hacer lo que Él diga que nosotros hagamos. Si Él nos llamó a ser empresarios, en eso nos va a dar paz, en eso nos abre las puertas y hace que nosotros hagamos ¿qué? Empresa. Si Él nos llamó a nosotros a ser ejecutivos, nos va a capacitar para eso, para ser los mejores ejecutivos. Si nos llamó a ser vendedores, nos equipa para ser vendedores, nos abre puertas para vender y vamos a vender todo lo que llevemos a ofrecer en el nombre de Cristo Jesús. Si es para ser médico, pues lo va a equipar para ser el mejor médico. Si es para ingeniero, el mejor ingeniero. Si es para abogado, el mejor abogado. Ahora, si es para apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, pues lo va a equipar para ser el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor evangelista, el mejor pastor y el mejor maestro. Porque para el Señor lo que quiere siempre con nosotros es ¿qué? La excelencia. Lo que Dios quiere para nosotros siempre es ¿qué? Lo mejor. Él siempre nos equipa. El Señor siempre nos va a dar a nosotros ¿qué? Las herramientas. Ya depende de nosotros que cojamos eso de lo que Él nos equipa y lo trabajemos y lo hagamos bien, que seamos diligentes y que lo hagamos por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, porque ese es el principal propósito por el cual nosotros estamos aquí. Que no se nos olvide, es para glorificarlo a Él y para expandir su evangelio y el gobierno de Dios. ¿En dónde? En esta tierra, como creyentes, como cristianos que somos. Esos son los principales propósitos de nuestra vida. Lo demás, como lo decía ahorita el Señor, es pura ¿qué? Añadidura. Que lo tenemos que hacer, sí, pero Él para esas dice que cuando nos ocupamos del reino de Dios y su justicia, todas las cosas son añadidas. ¿Por qué dice que todas las cosas son añadidas? ¿Por qué? Porque Él nos va a equipar a nosotros, nos va a dar las herramientas, nos va a dotar para que nosotros desempeñemos las actividades que vamos a desempeñar de la mejor manera. Si es en el transporte, pues en el transporte nos prospera el Señor. En donde sea. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hijos del Rey, ¿verdad? ¿Somos hijos del Rey o no? Gloria al Señor, démosle un fuerte aplauso al Señor y pongámonos en pie. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle con disposición. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. El Señor nos ama grandemente, a todos nosotros. Todo, Dios, el amor de Dios es incalculable, porque tanto amor tuvo Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, y eso no hay quien lo iguale, y en eso nosotros creemos en Jesucristo, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo y creemos que Él nos guía y que Él va a hacer su voluntad, la voluntad de Él la va a hacer en nuestras vidas y que nosotros somos simplemente vasijas que vamos a ser llenas por la voluntad y el deseo de Dios que quiere para nosotros. Él es el que nos va a equipar y Él es el que nos va a llenar
a nosotros. Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Él, dejemos que sea Él el que lo haga, y verá cómo el Señor hace con nosotros cosas impresionantes, cosas que nosotros mismos no lo imaginamos. Mire que Jesús lo dijo para complementar, que cosas mayores que las que Él hizo en la tierra, las haríamos nosotros. Imagine que Jesús levantó muertos, caminó sobre el agua, sacó monedas de la boca de un pez. Pues el Señor dice que usted puede ir a sacar monedas de la boca de un pez, porque si Él dijo que haríamos cosas mayores que esas, y Él no miente, ¿o sí? Él dijo, cosas mayores que las que yo hice ustedes harán. Y si sacó una moneda de un dracma, creo que se llamaba el peso en el Imperio Romano, era el dracma, entonces aquí estaba el César. Y entonces dijo, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces si Él sacó un dracma, pues nosotros, ¿por qué no podemos sacar dólares? Lo podemos hacer, creo yo, ¿no? Creo yo no, es que yo no lo creo, ahí dice la palabra. Que cosas mayores, ahorita, si Él sanó, si Él sanó enfermos, levantó paralíticos, levantó muertos, pues mi hermano, déjeme decirle que usted cosas mayores que esas puede hacer. Si Él levantó uno, pues levante 3. Si Él levantó 10, usted levante 20. Porque dice que mayores que las que Él hizo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Voluntad, disposición, sometimiento, entrega al Señor. Mire, el Señor se deposita en nosotros, nos llena, nos capacita y nosotros, mejor dicho, vamos a hacer de esta congregación una cosa impresionante. Mi esposa, a mí, ella tuvo un sueño, que aquí había un río de gente, pero un río de gente para entrar acá, y acá ya no había nadie. Hace mucho tiempo me contó ella ese sueño. ¿Qué quiere decir eso? Mire, que esta congregación es sometida al Señor. ¿Yo cómo interpreto ese sueño? Que va a haber un arrebatamiento y todos nos fuimos, y cuando la gente que esta congregación ha hablado, con mega congregaciones, pastores de Raca Mandaca que han escuchado esta palabra, y cuando vean que eso que se predicaba era verdad, van a querer venir a buscar donde se predicaba la verdad, y la gente, los que predicaban la verdad ya no van a estar. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que en medio de nosotros hay tibios. Aquí, yo no estoy diciendo que ustedes, no, todos aquí estamos calientes en el Señor. Pero por si hay algún tibio y conoce la verdad, Dios es tan misericordioso que lo deja aquí. ¿Para qué? Para que siga predicando la verdad. Pero para que usted sea salvo, tiene que hacerse ¿qué? Decapitar. Y eso está ahí. ¿Y es sangriento Dios? Para nada. Dios es amor, pero fuego consumidor. Es decir, Dios lo ama y le ofrece a usted en este momento que crea en Cristo Jesús y es salvo, pero es fuego consumidor. Si no creyó, mijo, le espera la guillotina si quiere ser salvo. Y si no, una vida eterna en el infierno. ¿Qué vamos a hacer? El fuego consumidor. Además, eso se llama justicia, porque es que la sangre de Cristo no se pisotea, el sacrificio de Cristo no se pisotea, eso valió mucho. Entonces, si usted no creyó en eso, pues ¿qué tiene que hacer Dios? Justicia. Un hombre que viene y hace todo lo que hace, ¿qué? Eso no puede quedar así, impune, así por demás. La sangre de Cristo no se pisotea, ¿verdad, hermanos? Bueno. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has regalado, Padre, por esta hora tan hermosa, Señor, estas 2 horas, Padre, que has permitido, Señor, en que te cantemos, te alabemos, te glorifiquemos, Señor, y por sobre todo, Padre, que se cumpla, Señor, tu voluntad en nosotros, Señor. Padre, y nosotros disponemos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros, Señor. Para que tú, Señor, te aumentes cada día más en nosotros, Señor,
y mengue nuestro yo, Señor, y que tú crezcas, y crezcas y crezcas en nosotros, Señor, y que cada día, Padre, sea más los sí por el amor a ti, Señor, que los no por nuestra propia carne, Señor, y nuestros pareceres, Padre de la gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, te damos la gloria, la honra y el honor, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy estuvieron atentos a tu palabra, Señor, estuvieron dispuestos, Señor, a pesar de la hora, a pesar de las actividades que pudieron haber realizado en el día, hoy están dispuestos, Señor, a esta hora para alabarte a ti, para glorificarte a ti, y estamos dispuestos, Señor, a adorarte, Señor, y a glorificar tu nombre, Señor, en lo que quede de nuestra vida, Señor, hasta cuando tú vengas o hasta cuando partamos de este mundo, Señor, porque solamente tú en tu perfecta voluntad lo sabes, Señor. Gracias, Padre, por la vida de ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, me permito levantar mi mano, Señor, para bendecirlos a ellos, Padre. Yo los bendigo a cada uno de ellos, bendigo a sus familias, sus hijos, su generación, Padre. Y yo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo declaro que ellos han recibido esta palabra y que esta palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace todo aquello, Señor, para lo cual tú la has enviado en esta hora, Señor. Como decíamos ahora, cosas mayores que las que tú hiciste en esta tierra, nosotros haríamos, Señor. Y que esa voluntad, Señor, tuya, se cumpla en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Démosle un aplauso al Señor.